Abrimos la mesa de este lunes 18 de abril del año 2016, feriado, feriado trasladado. El del 19 se adelantó para el lunes según la ley vigente. Saludo entonces a quienes nos acompañan en estudios. Gabriel Mazarovich, buen día. Muy buenos días, muy buenos días. Gonzalo Baroni, ¿cómo te va? Buenos días a todos. Leonardo Costa, buen día, ¿qué tal? Y Oenir Sartú, que queda saludado. Nos instalamos en Brasil. Allí la Cámara de Diputados votó ayer por el impeachment de la presidenta Dilma Rousseff, cuyo destino queda ahora librado a lo que resuelva una mayoría simple en la instancia siguiente, que es la del Senado. El sí recogió 367 votos, 25 más del mínimo, 342 que se requería para aprobar la moción de destitución. Terminado el recuento, después de las 11 de la noche, el anuncio era formulado en estos términos por el presidente de la Cámara, Eduardo Cunha, del PMDB, que ha sido señalado por el oficialismo como uno de los titiriteros detrás de este juicio político que hackea al gobierno. Da votação. Votaram sim 367 senhoras e senhores deputados. Votaram não 137 senhoras e senhores deputados. Abstenções 7. Ausentes 2. Total 511. Está autorizada a instauração de processo contra a senhora Presidente da República por crime de responsabilidade oferecida pelos senhores Hélio Pereira Bicudo, Miguel Reale Júnior e Janaína Conceição Pascoal, em virtude da abertura de créditos suplementares por decreto. Supongo que siguieron la transmisión de televisión. Muchos uruguayos estaban pendientes anoche del Congreso brasileño. ¿Tú, Neco? Sí. Por internet, básicamente había varios portales, incluso acá hubo algún noticiero en su portal también lo puso, pero había varios portales en Brasil, así que yo estaba a dos computadoras, por un lado consiguiendo, y por otro lado un comentarista de Folha de San Pablo también que estaba interesante. El impeachment se pone en marcha con una mayoría holgada, ¿no? Alguien tenía hasta dudas si se llegaba o no se llegaba, finalmente se superó. ¿Cómo vieron ese resultado entonces? A ver, a media tarde se decía que había hasta encuestas de cómo llegaba y la gran sorpresa fue que no faltaron casi diputados, salvo dos. Algo no común. Claro, algo no común. Algo no común. Entonces, cuando se vio la cantidad de números de diputados que había, ya en el plan alto se pensaba de que se iba a llegar a ese número, o sea que obviamente que hubo un gran trabajo de acarreo, como quien dice en la vieja política. O sea, claramente el PMDB y Cunha en particular logró el objetivo de que todo el mundo fuera. Pero es interesante el proceso como sigue, porque ahora en realidad la gente, lo de ayer era el escollo más grande que tenía la oposición para empezar el impeachment, pero ahora queda un escollo adicional, que es, una vez que se apruebe el impeachment, para lo cual hay mayoría en el Senado, y comience el juicio político, después de 5 meses de juicio político se necesitan 2 tercios en el Senado, donde probablemente esos 2 tercios no se consigan, porque a pesar de que el gobierno no tiene, el PT tiene 9 senadores, creo, de un total de 81. Pero después hay un montón de conformaciones, tanto partido que a uno le cuesta entender de dónde son, de cómo son. Es difícil que lleguen a los 2 tercios, con lo que yo creo que se abre un periodo de negociación en Brasil rumbo a unas directas. No tengo duda de que no es posible que Brasil siga en este sistema de 5 meses con un presidente como Temer haciéndose cargo del país, cuando a su vez está acusado junto con prácticamente, había más de 30 diputados que votaron el sí, que votaron el no, que están acusados por lavallato. O sea, Brasil requiere un proceso de limpieza política frente a la corrupción brutal, ¿no? Leía una crónica que
publica hoy El País, tomada a su vez de las agencias EFE y France Press, que en un momento señala: escuchando las apasionadas intervenciones de sus señorías, nadie diría que todos los partidos están salpicados por casos de corrupción y procesos judiciales pendientes, y que en la práctica, si Dilma Rousseff cae, no hay un dirigente que garantice un recambio sin ningún roce con la justicia. Qué tema Brasil, ¿no? Es muy difícil ponerse en caja y ponerse a opinar, porque uno se pone a ver el sistema político nuestro y muchos desastres que han sucedido en los últimos meses y en el último tiempo, sobre todo con algún tipo de acusaciones y investigadoras y demás, y qué difícil que es ponerse a ver. Yo, para arrancar, es ponerse a entender Brasil. El sistema político, el sistema de partidos de Brasil es un mundo aparte. País federal, es un país federal, esa es una gran diferencia con nosotros. Sí. No, pero además los estilos, ¿no? Creo que, no sé, la mayor parte de los uruguayos ayer quedamos anonadados escuchando la forma como los legisladores fundamentaban sus votos. Iba a eso, en realidad yo quería arrancar más con algo de color. Estaba mirando una nota del País de Madrid que dice: motivos del voto do impeachment day. Y agarra y te dice una torta, un gráfico de torta, que se lo estoy mostrando acá a mis contertulios, que te habla que el 36% la argumentación fue por su familia, el 33% fue por Dios. Después tenés el 25% por Brasil, o sea, recién en el tercer motivo como que dieron un argumento, me parece, más conectado directamente con la política, por lo menos con lo que estaban haciendo. Después, bueno, habla por los hijos, por los desprotegidos, por la religión, por el pueblo brasileño, pero no supera el 4%, el fin de la corrupción el 3%, la libertad el 2%, la juventud el 1%, y se repitió después otro tipo de familiares más pequeños. Sí, la familia estaba siempre presente. Eso, quería comenzar en realidad por eso, ¿no? Quería comenzar por eso porque de los 511 que votaron, de los 513 en total, y 367 que votaron a favor, incluso también de los que votaron en contra, también dijeron algunas atrocidades, me parece que tampoco fue tomado serio. Que conste que Brasil no tiene una cercanía de pronto con políticos como podemos llegar a tener nosotros. Es más difícil cruzarse y poder de pronto intercambiar o tener un acercamiento. En primer lugar por un tema de economía de escala, pero también en otro lugar por un tema de que el sistema brasileño ya de por sí está bastante alejado de la población en general. Y este tipo de cosas, algo de lo que dice esta nota, que me pareció muy interesante, es de que era la primera vez que la mayoría de esos diputados como que salían en la tele y tenían su argumentación en directo. Entonces como que era su minuto de fama, en verdad sus 10 segundos de fama, porque tenían solo 10 segundos. Imagínense 511 tipos argumentando. Algunos estiraron los 10 segundos de manera no fueron muy estrictos. Importante, ¿no? Pero eran sus 10 segundos de fama, era más o menos, parece un reality show, que tenían 10 segundos para decir lo que querían, y era más o menos un programa de estos, a veces argentinos o reality show, sí, que mandan un saludo para su familia y a los muchachos que juegan al fútbol conmigo. Lamentable. Lo otro que impresionaba era el ambiente en el que se desarrollaba la exposición de los votos y los motivos, ¿no? Era un ambiente de estadio de fútbol, donde el público eran los otros legisladores, ¿no? En especial esos que estaban alrededor del micrófono. Sí, eso se ve que se ocuparon bien, decir, de acá no me sacan en todas las 3 horas. Era una cosa hasta tragicómica era. Y cómo se festejaba cada voto, sí. ¿No? La verdad que es algo que no entra en la cabeza nuestra ni en los más apasionados debates que se han dado en el Parlamento, acá en Montevideo, ¿no? Gabriel. Yo ayer yo no pude dormir de la rabia que tengo todavía, y sentí vergüenza, ¿no? De la exhibición una vez más del caradurismo del poder, que espero no impune, ¿no? De lo que hicieron ayer. Ayer podemos hablar de muchas cosas de lo que fue ahora. Jair Bolsonaro, que es uno de los que estuvo impulsando todo esto y que fundamentó su voto dedicándoselo al coronel que torturó a Dilma Rousseff en la dictadura, en el Parlamento brasileño. Sí, hubo de todo, absolutamente todo, llegando a ese extremo. Claro, porque fue el más grosero, creo. No, fue el más sincero, creo yo. El que expresa la esencia más allá del disfraz, porque después que digan que es por la reencarnación carismática y la familia cuadrangular, bueno, está bien, tendrán su derecho,
¿no? Pero hubo otro que dijo, voto para poner fin a la CUT y a todos los marginales. No, a la Central Obrera de Brasil. Entonces, ayer hubo aviones de empresarios de la Cámara Empresarial de San Pablo que financia todo esto, que pagó toda la... No creo que los haya pagado, fue la San Pablo y a todas las solicitadas de páginas enteras que sacó, y si lo pagó igual queda en familia, porque es a esa familia que le dedican el voto, no a la familia de ellos. Y aviones de empresarios trayendo diputados a votar, jet privados trayéndolos para todos lados. Y yo creo que acá ayer no fue juicio de nada. A veces uno siente las críticas a la cámpora, que yo comparto, yo no simpatizo con la cámpora. Ahora, la cámpora son viejitas de Positos tomando el té al lado de lo que vimos ayer. ¿No? De gente, pero parece que a uno no le importa, que uno es horrible y los otros está bárbaro y son los que van a salvar a Brasil de la corrupción. Entonces, acá yo creo que la derecha, una vez más, las mismas fuerzas de 1964, ponen en marcha un asalto a la democracia para defender sus privilegios y nada más. Y este señor Bolsonaro lo dice con absoluta claridad, sin ningún empacho. Y más allá de las críticas que yo tenga a la izquierda y al gobierno del PT, me parece que es hora de mirarlo con la gravedad que tiene esto, con la rabia que le tiene que dar a quien defiende a la democracia que estas cosas sigan pasando, y con toda mi solidaridad a la lucha del pueblo brasileño que va a haber. El que se crea que esta payasada trágica de ayer les va a salir gratis y que en Brasil no va a haber lucha, no conoce al pueblo brasileño. Yo entiendo lo de la situación. Ahora, sé cómo peleó el pueblo de Brasil también. Ojo con las expresiones, ¿no? Porque tú hablas de el pueblo brasileño. Y el pueblo brasileño se está movilizando en los dos sentidos, ¿no? Se está movilizando en los dos sentidos, cómo no, pero los que van a enfrentar a esto, que es el porque... A ver, ¿quién está de este lado? Porque hay que definir también quién está. Y de este lado no hay nada... los que están dirigiendo esto, Cunha, el otro buen señor de Tamer, ¿no? Este señor Bolsonaro, todas las cámaras empresariales de todo el país, todas, completas, una alineada atrás del otro. O Globo, que cuando hablaban del lapsus democrático que hubieron cuando el golpe en Venezuela, bueno, Globo tuvo un lapsus del 64 al 84, ¿no? Entonces, eso es lo que está expresado del lado de los que quieren tirar a Dilma, y eso también es así. Mientras hablabas había varias caras. Yo sé que es polémico, pero yo tengo esa indignación como para intervenir. Por ejemplo, claridad. Gonzalo, dale. Yo estoy de acuerdo con que la caricatura que pusiste del diputado golpista es lamentable, pero me parece que Temer y muchos de O Globo y esas cosas son los que apoyaron a Dilma y los que estuvieron con Dilma y que Dilma se abrazó. O Globo. Claro. Se abrazaron, en su momento le dieron para adelante y en su momento tuvieron su apoyo. Temer, a ver, no es un hubiera tipo ganado que si no fuera por el siempre PMDB, fue opositor. lo mismo que ahora lo sacan. Por eso, me parece que también hay un mea culpa en cuanto al tejido ridículo de alianzas que llegó a hacer para llegar al poder. Hay dos cosas, me parece. No, estoy de acuerdo con muchas cosas de las que tú decís, Gabriel, pero también hay un tejido ridículo de alianzas. No, y lo otro, lo del pueblo, con todo respeto, es muy genérico. Yo estuve en San Pablo el viernes y hablé con los taxistas, no hablé con los empresarios, y no encontré uno que dijera pobre Dilma. O sea, Brasil está dividido no solo en la política, en la sociedad también. Ahora sí, escuchamos a venir. Sí, yo creo que quería decir justamente que hay aparentemente en las encuestas de opinión un 60%. Todo puede ser relativizado, puede ser, pero yo también he andado por Brasil y las cosas no están claras. Digo, hay un alto porcentaje de brasileños que a nivel popular que piensan que Dilma no debe seguir gobernando. Algunos curiosamente estarían dispuestos a votar a Lula. Como que, en fin, a veces no hay las cosas no son lineales, ¿no? Me encontré gente que dice, Lula, porque a Lula lo conocemos, sabemos, como Lula fue exitoso y esta mujer está en problemas, sacamos este y ponemos otro. Es el tipo de razonamiento que parece no seguir una lógica muy, muy racional. Pero bueno, a mí lo que me parece que hay un fenómeno nuevo que está pesando a nivel político, que es el fenómeno de la corrupción. Cuando digo nuevo, obvio que la corrupción es absolutamente antiquísima, pero el fenómeno, si que se transforme en un fenómeno político sustancial, es un hecho nuevo. Es decir, que la corrupción sea una categoría política que hay que tomar en consideración. Hasta ahora era de alguna manera una especie de aderezo de la política o
o alguna cosa que caracterizaba a ciertos gobernantes o a ciertos gobiernos como corruptos, pero era algo que se sobrellevaba. Hoy se ha vuelto una cosa de primera línea. Si uno ve cuánto pesó el fenómeno de la corrupción en la caída del gobierno de Cristina Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner, cómo ha pesado en el deterioro del gobierno venezolano, y lo que ha pasado ahora en Brasil, ¿no? Y si uno empieza a mirar en chico, está pesando en todos los gobiernos, y está afectando fuertemente. ¿En todos los gobiernos? En todos los gobiernos. ¿De América Latina? Por lo menos de América Latina. Sí, te diría por lo menos, ¿no? Porque está renunciando ministros. Exactamente, renuncian ministros por el goteo cotidiano de noticias vinculadas con la corrupción. En España la corrupción es brutal. Bueno, Italia, ¿cuántos años fue noticia por la corrupción política? ¿No? A mí lo que me parece que es un fenómeno nuevo, no suficientemente estudiado. Hasta ahora se lo miraba simplemente como una especie de patología de la política, algo que había que controlar, que corregir. Hoy en día se muestra ser consustancial a la actividad política tal como está planteada en este momento, y está empezando a determinar sucesos políticos, caídas de gobiernos. No era usual este tipo de cosas, ¿no? La segunda cosa es, me parece muy preocupante la situación en que queda Brasil, ¿no? Porque, por un lado, esto deteriora o prácticamente liquida la vida política de la presidente, pero también implica al candidato con más chances, que es Lula, y absolutamente a todos los opositores. O sea, no hay una figura que esté a salvo, ni un partido, ni un momento que esté a salvo de gravísimas denuncias de corrupción. Es decir, si se proponen ser consecuentes, quedan en una especie de vacío. No hay quien, por lo menos en la situación actual, no hay quien esté en condiciones de sustituir con la autoridad moral al gobierno existente, ¿no? Es un tema muy preocupante. Se da en un contexto económico gravísimo, adverso, ¿no? Sumamente adverso. Y hasta sanitario, diría, porque fíjense que Brasil está enfrentando desafíos como el del Zika, por mencionar uno. Sí. Ahora, el cierre que yo quería decir, que a mí me parece que nosotros estamos sistemáticamente, todos, acostumbrados a analizar la política desde los gobernantes, viendo la conducta de los gobernantes. A mí me parece que hay un problema, que esto es válido para el Uruguay, supongo que para Brasil y para todos lados, que es cuáles son las conductas y los valores que están manejando los pueblos, las ciudadanías, que eligen a este tipo y toleran este tipo de situaciones. Me parece que ese es un tema un problema cultural digno de análisis, ¿no? Yo creo que parte del problema de la corrupción de Brasil es el entramado político mismo que hay. Si hoy uno mira la conformación política del gobierno de Dilma, no tiene mayoría, pero en absolutamente ninguna cámara. Y hizo una gran alianza de partidos, de donde va la derecha. Por eso yo creo que la línea derecha-izquierda en Brasil se desdibuja de todo punto de vista, porque hizo un gran acuerdo con la derecha brasileña, que es el PMDB. Que lo sustentó durante 10 años, porque no es nuevo, lo sustentó desde Lula, con Sarney presidente del Senado, actualmente. Entonces, ese entramado político, que hacía que yo tenía que negociar con la izquierda, con la derecha, con el centro, con el norte, con el sur, fue lo que de alguna manera hizo que la corrupción fuera la moneda de cambio. Bueno, recordemos en su momento cómo llamó la atención el candidato a vice que llevaba Exactamente. Dilma, Entonces, ¿no? yo hombre, creo Michel Temer, ¿no? El gran problema de Brasil, y yo comparto contigo, es... Disculpame un segundito. Sí. Por eso hay que tener ojo cuando se habla del gobierno del PT. No es gobierno PT. Obviamente Dilma pertenece al PT, pero el gobierno es una cosa tan heterogénea, o ha sido una cosa tan heterogénea. Pero yo ayer analizaba los 137 votos que creo que tuvo el no. Eran mayoritariamente PT, PCdoB y PDT. Es decir, esa quizás sea la izquierda en términos de... Pero durante años el sustento político y el quid pro quo, el intercambio de votos comprados, era el PMDB, que es el gobierno en Brasil hace 15 años, sin importar quién gana. Entonces, el gran desafío de Brasil, yo creo que por eso la única salida política que tiene Brasil es ir a una elección directa, que queda además un año y pico para las próximas elecciones, 2018, o sea que el que venga Temer va a tener que hacer un gran ajuste fiscal para un año más de elección.
es ir a una directa, porque realmente, si no de lo contrario, yo creo que no se soporta. La gente en Brasil me da la impresión de que se cansó. Yo en general soy muy tajante en las primeras intervenciones y después explico. Pero sí, no, pero tengo que serlo, porque yo creo que, primero, yo comparto todo esto de la fragmentación, del importe de la corrupción. Quiero aclarar que el golpe del 64 en Brasil fue dado por los militares contra la corrupción de la clase política. Digo por las dudas. Sí. No, y acá también parte de los argumentos. Y acá también los argumentos, claro. No, o sea que no es tan nuevo el asunto y en la cuestión de lo que están planteados. Pero lo que a mí me parece, es cierto todo eso, absolutamente así. Es cierto que el PT tuvo que configurar un sistema de alianzas que hoy lo está matando, absolutamente claro, con figuras impresentables que en cierto momento incluyeron hasta Collor de Mello en el sistema de alianzas. Quiero ver qué hace Collor en el Senado ahora. Collor dijo que va a votar por Dilma. Lo que yo digo, votaba por Dilma, dijo. Lo que yo digo es lo siguiente, que pasó así, que pasó con ese sistema de alianzas, porque el PT tenía un problema. Tenía las figuras que sí eran representativas del pueblo brasileño, como Lula y Dilma, que fueron los presidentes más votados de la historia, con 50 millones de votos, cosa que nunca va a tener el PMDB, porque son impresentables sus figuras. Es que no lleva candidato. No. Entonces, y no tenía después la presencia en ese sistema brasileño ni de diputados, ni de senadores, ni de gobernadores suficientes para sostener esa cuestión, y llegó a eso. Eso es una cuestión. ¿Hubo errores en el gobierno del PT? Sí. Yo, por ejemplo, creo que Dilma aplicó una política casi neoliberal económica en su segundo mandato, que lo separó de las bases sociales, que son las que ahora la están defendiendo. Los únicos que la están defendiendo en la calle. Que hay división en la sociedad brasileña, por supuesto, si no hubieran podido tirar el gobierno. Si no hubiera división. Está clarísimo que hubo división y que esta manga de payasos que se expresaron ayer en el Parlamento brasileño se siente impune porque siente que la sociedad está dividida, que no pueden defenderla como la defendieron, si no, no tendrían la sensación de impunidad de este esperpento fascista de decir lo que dijo en el Senado. Ahora, lo que yo creo igualmente es que, reconociendo eso, aquí hay una cuestión que es central. O sea, ayer no hubo juicio de nada, ayer hubo un linchamiento político, no importaron ningún argumento de ningún tipo, ni prueba de nada. Había la decisión política de tirar a la presidenta Dilma para afuera, a cualquier costo y como fuera, no importaba. De todos modos, estaba utilizando una herramienta constitucional. Sí, tan constitucional como la de Lugo y constitucional como la de Celaya. Y como la nuestra. Entonces, pero yo lo que digo es, pero también fue constitucional sacar a Celaya y llevarlo a una base yanqui desnudo y después llevárselo y decir que no hay golpe. Yo lo que quiero y que tampoco hubo golpe con Lugo. Digo, pero también hubo el golpe con Collor y el PT fue el principal impulsor. No seamos binarios. No, con una diferencia sustancial. El golpe, golpe en los dos. Sí, no, porque con Collor había pruebas, se fundamentaron pruebas y se discutieron. Acá no hubo nunca pruebas de nada. Dilma, hay mucho circo de cosas, pero Dilma no está condenada por nada. Y se habla de corrupción y la acusación que es de ayer, porque todos hablan de corrupción, no es corrupción lo que están discutiendo ayer. Es un tema de manejo de las cuentas públicas. Sí, ese es un hecho. Se ha mezclado el debate a propósito del impeachment con las otras denuncias, la de corrupción en Petrobras, que no tienen nada que ver. Lo que está en juego acá es que Dilma Rousseff habría autorizado gastos no presupuestados sin contar con la aprobación del Congreso entre los años 2014 y 2015. Ese es el motivo del impeachment. Por eso digo. Entonces, ahora, a mí me parece que en el caso de Collor... por supuesto que hay gente que aprovecha para cobrarle por aquello lo de hoy, lo que hoy está en los juzgados, etcétera, lo de Petrobras. Pero no es lo que está arriba de la mesa en el trámite que se votó ayer. No es porque no lo probaron, porque no hay ninguna cuestión. Entonces, todo lo otro es el manejo que hay. Entonces, yo estoy de acuerdo, termino, en que hay división del pueblo brasileño, que la corrupción es un tema importante. Ahora, lo que hay aquí... Porque después, terminó porque yo tengo obligación de hablar. Terminó lo de Celaya. Y resulta que vino este buen señor, que es muy democrático, que todos asesinan campesinos todos los días. La corrupción es terrible en Honduras. Nunca pasó nada y nadie se acuerda. Parece que no importa con el que vino. A Lugo lo tiraron porque no podía gobernar el país, porque murieron campesino y policía en un desalojo. Ahora matan mucho más que lo de Cariguatí por semana con el gobierno del señor Carter en Paraguay. Y a nadie se le mueve un pelo. Entonces yo lo que digo es que no ver ese escenario de lo que está pasando también es no negar la realidad de qué lado están del lado. Yo quería
quiero también, al revés que él, quiero subir la apuesta. No. ¿Cuándo terminamos esta discusión entonces? Pero bien. No, en el sentido de que acá yo hablaba del tema de la corrupción, que insisto, creo que en los niveles en lo que se ha producido en algunos de estos gobiernos, como en la Argentina, Venezuela y Brasil en estos tiempos, no conocidos, y que Petrobras se haya fundido y se trasladaran millones y millones de dólares para las campañas políticas y para los bolsillos de los dirigentes. Es decir, me dicen, Dilma no está acusada de nada. Bueno, solo se la puede acusar de dos cosas, o de corrupta o de tonta, porque si a tu alrededor, si tu campaña financiera, la tuya y la de tu vicepresidente, que ahora te denuncia, fue financiada con fondos desviados de Petrobras, bueno, vamos, digo, no la vieron con bolsillos, con billetes en los bolsillos recién robados, pero es obvio que todo el PT se estaba financiando. Pero era presidenta de Petrobras, no era un edil y ahora en la campaña para la reelección de su propia reelección hubo desviación de fondos hacia la campaña. Entonces, bueno, si no sabés quién te paga las elecciones, bueno, algo pasa, ¿no? O sea, el tema de la corrupción a estos niveles, operando de esta manera, que haya sido en alguna época justificativo para un golpe de Estado, o sea, argumento, pretexto para un golpe de Estado, sí. Ahora, esto ya no es ni pretexto para un golpe de Estado, es simplemente gobiernos que se caen abajo, es decir, a nivel de la consideración popular por el fenómeno de la corrupción. Me parece que además aplican una lógica equivocada. Veo las declaraciones de Dilma y de otros dirigentes de su partido diciendo, perdimos esta batalla, pero la guerra continúa. La guerra, uno dice, bueno, ¿cuál es la lógica de esto? ¿Es una lógica de guerra en la que con un cuarto o un tercio de los votos parlamentarios hace una guerra contra otra mayoría que es igualmente corrupta? Pues en eso estamos totalmente de acuerdo, eso es lo espantoso de la situación de Brasil. Yo quería subir la apuesta en este sentido. Me parece que algo está fallando en la fórmula de los gobiernos progresistas, ¿no? Ese esquema por el cual hacen la política que quieren las empresas más poderosas nacionales y sobre todo transnacionales, y reparten plata a los sectores populares, plata, no poder, no capacidad de decisión, no organización, sino plata. Llega un momento en que fracasa. Cuando la plata empieza a escasear, los ricos a los cuales trataron de complacer se les dan vuelta, que es lo que está pasando en Brasil, y los pobres a los que decían que beneficiaban no tienen conciencia de estar perdiendo algo. Por alguna razón no se sienten lo suficientemente motivados como para defender a esos gobiernos progresistas. Y esto me parece que es válido para Brasil, es válido para Argentina y es válido para Uruguay también.